¿Ustedes se habían imaginado que el blockchain y las criptomonedas iban a liderar las finanzas globales? Eso está sucediendo hoy. Eso es lo que estamos acá celebrando. Vemos una evolución gigantesca y finalmente estamos disfrutando de las mieles de haber tenido paciencia, de haber sido persistentes en nuestras inversiones y en nuestras creencias. Eso es lo más importante, tener paciencia, saber en qué momento participar en este universo cripto y entender la utilidad de estas monedas. Es un placer para mí reportar varias noticias súper positivas sobre XRP, sobre Ripple y todo el ecosistema del sistema de protocolo ISO 20022. Hoy tenemos la gran satisfacción de hablar en este video de unos temas claves. Pero antes que nada les pido que se suscriban al canal, le regalen un gigantesco like a este video y me dejen un comentario pensando hasta dónde puede llegar el precio de XRP después de todo lo que vengo a contarles hoy. Sí, señores, vamos a hablar del caso de la SEC contra Ripple. Les vamos a hablar de una compra masiva, gigantesca que hizo el equipo de Ripple y cómo puede beneficiar a XRP. Y les vamos a contar qué es lo que está pasando dentro del gobierno de Donald Trump con un par de órdenes ejecutivas que van a ser muy positivas para el mundo de las criptomonedas en general. Empecemos entonces, vamos por esa. Y empezamos primero con el juicio de la SEC contra Ripple, que venía desde el 2020, 5 años, casi 5 años en proceso. Y el año 2023, julio de 2023, la jueza Analisa Torres dio un veredicto que las dos partes empezaron a controvertir a través de unas apelaciones. Esto resultó en unos ires y venires que desde julio del 2023 a hoy, agosto del 2025, finalmente concluyen. Hace más o menos un mes, Brad Garlinghouse nos dijo que iba a retirar la apelación en el caso, que aceptaba la multa, que aceptaba mucho de lo que había sucedido en ese veredicto final de la jueza Torres. Estábamos a la expectativa de que la SEC votara a favor de hacer lo mismo, de retirar la apelación. Al final, esto era un proceso que estaba todo organizado, ya se había negociado, ya estaba en negociación y estaba en una conciliación clara entre Brad Garlinghouse, el equipo de Ripple, y el equipo de Paul Atkins de la SEC, donde ya habían llegado a ciertos acuerdos. Entonces, lo que sucedió ayer es que finalmente votó el comité. Teníamos susto de que hubiera algún ruido al respecto, pero finalmente votaron en ese comité retirando la apelación. Entonces las dos partes firmaron un acuerdo donde retiran las dos la apelación, aceptan el juicio, el veredicto de la jueza Torres, donde se multa a Ripple con $125 millones después de haber pensado en un momento, cuando estábamos en manos de Gary Gensler, eran $2.000 millones de multa. Terminó en $125 millones. Intentaron reducirla, intentaron llegar a un acuerdo previo, pero finalmente dijeron no, dejemos así se termina el juicio, y aceptaron que cada parte asume los costos jurídicos, legales de todo este proceso, o sea, todo el tema de abogados, cada parte asume sus costos, aceptan la multa, aceptan, importantísimo, aceptan que XRP ha sido designado como una no security, o no es un activo, es un commodity, y aceptan también que tuvieron la culpa frente a las ventas programáticas institucionales que sí están constituidas como un security según ese veredicto de la SEC. Ahora, miremos qué más ha sucedido, qué más puede venir. Pues vienen cosas buenísimas. Compraron una empresa que se llama Rail. Rail mueve hoy en día el 10% de las transacciones internacionales de las stablecoins a nivel global. Es una empresa que compraron por $200 millones, que al final no es un monto tan grande, pero sí trae al ecosistema de Ripple una cantidad de cosas positivas, y todo esto beneficia obviamente a XRP Ledger. En ese sentido es un tema súper positivo para todos, un optimismo total en el tema de la compra de Rail. Rail Finance es una empresa que, como les digo, tiene el 10% del mercado, tiene un market share gigantesco en la negociación, en la transmisión de stablecoins. ¿Y quién es el que va a estar beneficiado? RLUSD
la cual ampliará su gama de servicios y va a ser utilizada de una manera mayor. ¿Qué es el beneficio de tener RLUSD? El gran negocio que yo he visto a través de esto es que cuando crean una moneda digital hay un colateral, que en este momento están 602 millones de dólares la emisión de RLUSD y están 622 millones de dólares de colateral, que mientras tanto se van rentando, van generando dividendos, van generando rentabilidad con la plata que se queda quieta en tesoros americanos, que es la nueva regulación de la Ley Genius. Lo que está establecido que solamente para regularse tienen que estar en activos muy líquidos como son los tesoros americanos. Entonces, pasemos a ver qué es todo lo que puede beneficiar estas dos noticias al mundo de XRP y XRP Ledger. Pues se suman, no solamente que hay una cantidad de cosas positivas, sino que se suman dos órdenes ejecutivas adicionales. Órdenes emitidas por la presidencia, por el gobierno de Donald Trump. La primera tiene que ver con acabar definitivamente con la sacada o la eliminación, más bien acaban con lo que se llamaba la operación Choke Point 2.0. Si no conocen qué era, pues se llamaba especulativamente ese nombre, Choke Point 2.0, que era atacar y ahogar al sistema cripto para que no tuviera acceso al sistema bancario tradicional. Acaba Donald Trump con esa idea y pasa a autorizar y exigirle a los bancos que presten el servicio cripto, lo cual es súper positivo porque ya lo había hablado la OCC diciendo que los bancos tienen la capacidad de prestar este servicio de custodia. Lo mismo había dicho el presidente de la Fed, Jerome Powell. Entonces, acá venimos con todas, venimos con cosas muy positivas. Y la segunda orden ejecutiva que sirve muchísimo para el tema cripto es que Donald Trump autorizó con esta orden que 125 millones de dólares que están metidos en todos los programas 401k, que son los programas de pensiones de los americanos, puedan invertir en Bitcoin y en Ethereum. Y no estoy muy seguro que puedan invertir en otras cripto que ya estén autorizadas, están reguladas, estén autorizadas. Si es el caso, XRP es otra de esas monedas que están reguladas, están autorizadas. No es un security, es un commodity, como ya lo dijeron en esa orden de la jueza Analisa Torres. Se acabó el juicio. ¿Viene todo para XRP? Sí. ¿Viene XRP Ledger? Sí. ¿Viene con todo el potencial? Sí, señores, estamos felices y vemos a XRP pasar de los $3.03 que estuvimos hace un par de días a estar por encima de los $3.32 que estamos hoy. A pesar de ver que Bitcoin no sube tanto como ellas, XRP recupera ese precio, recupera los $3.30 y al mismo tiempo que vemos otra buena noticia, es que Ethereum ha subido y ha tocado casi los $4.000 en pocos minutos, estuvo muy cerquita de los $4.000, estaba por encima de los $3.900. Es positivo, no estamos en contra de ninguna de las monedas, estamos en contra de los estafadores, de los scammers, pero de resto, las criptomonedas que tienen utilidad, como son todas las que vimos en el video con Hernán Coronel, si no lo han visto, vayan y mírenlo. Fue un video increíble, sensacional, donde hablamos de Stronghold, hablamos de Velo, hablamos de Verge, hablamos de XLM, de XRP, de HBAR. Hablamos de HBAR, que se me hace increíble. Hablamos de IOTA, XDC, XPR, que es todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Metallicus, MetalDAO, todos esos estaban ahí hablados en ese video. Vayan y lo miren, no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Muchos saludos desde acá, desde Miami, hoy de visita, y en próximos días volveremos a Colombia a seguir con todo este tema de las criptomonedas que a mí tanto me apasionan. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Un saludo gigante.